Muy buenas, aquí estamos una semana más. Estamos nuevamente en compañía, Lucía García y Javier Medina, un servidor, con un nuevo podcast y con un nuevo vídeo, los que nos veis vía YouTube. Muy buenas, Lucía, ¿cómo estamos? Muy buenas, Angie. Fenomenal. Encantada de estar contigo otra vez Qué en bien, este ¿verdad? capítulo. Sí. Sí, bueno, como sabéis, o si es la primera vez que nos escucháis, pues estamos haciendo esta temporada, pues, este canal de seres emocionales, y Lucía y yo pues vamos tratando temáticas diversas, sobre emociones concretas o sobre elementos relacionados con nuestra vida emocional y sentimental. Y esta semana, pues, a petición y también un poco a revisión de Lucía y mía, que llevamos varias semanas hablándolo, vamos a tratar un tema que pensamos que es también muy propio de la cultura actual en la que estamos, y que de alguna manera también, no es nuevo, ¿vale? Sobre todo porque yo creo que ya los griegos en su momento, ahora entenderéis por qué, los griegos también lo identificaron, y de ahí el concepto de narcisismo, que es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, la idea de este podcast pues daros pautas para que tengáis, conozcáis qué es el narcisismo, y que de alguna manera pues también si conocéis o estáis cerca de esta forma de tratar a las personas, pues también pues podáis actuar, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, Lucía, yo creo que por empezar, yo creo que a ti se te dan mejor las definiciones, ¿no? De definir, enmarcar, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué, qué es una persona narcisista, ¿no? Cuando hablamos de narcisismo, ¿de qué hablamos concretamente, ¿no? Del narcisismo. ¿De qué estamos hablando? El narcisista es alguien que tiene tal excesivo nivel de inseguridades y tanta falta de sentir un centro interno en su propia vida, que se va creando unas capas de defensa que normalmente involucran la falta total y absoluta de empatía, la manipulación hacia los demás, implica sentirse más grande que. Son personas que se ven a sí mismos como mejor que los demás. Entonces, es un exceso de lo que se puede percibir como carisma inicialmente, que por detrás está muy hueco y en consecuencia da lugar a comportamientos de control, de abuso, de manipulación, de gaslighting. La raíz es una falta, es una identidad muy débil, con mucho miedo al juicio, con mucho miedo al que dirán, con mucho miedo a cualquier cosa que se escape de su control. Y eso se proyecta fuera en forma de estados de ira, estados de enfado, eh, posesividad, control, manipulación, no escuchar. Entonces, yo creo que si hay algo que define a los narcisistas, si hay dos palabras que definen a un narcisista, yo diría que es la falta de empatía y la manipulación y el control hacia afuera. ¿Tú qué crees? La falta de empatía, ¿verdad? Es esa incapacidad, a veces yo creo que en el narcisismo casi completa, ¿no? De percibir, conocer, incluso analizar, o sea, le da igual cómo esté la otra persona, con sus actos o con su... O sea, él o ella mira sus intereses. Digo él porque es más frecuente el narcisismo en hombres que en mujeres,
no por el tema del sexo, también influye también un poco el tema cultural y el tema del papel social, evidentemente, que se le exige, pero es verdad que es más común, ¿no? Al menos así lo define la psicología, ¿no? Pero que es verdad que es esa incapacidad, ¿verdad? A mí me es muy característico el narcisista cuando se enfada a otra persona y le da exactamente igual, ¿no? O sea, o cuando le está ofendiendo a alguna, o incluso en una acción toma el protagonismo, aparta a la otra persona y le da igual que la otra persona se sienta apartada, da igual que la otra persona se sienta mal o que... Da igual, ¿no? O sea, porque no lo va a percibir nunca. O sea, es incapaz de percibir, ¿no? Por eso la incapacidad de empatía, ¿no? Creo que No sienten, no no siente. sienten, no sienten nada. Cuando ven a alguien llorar, cuando ven a alguien en un estado muy vulnerable por su culpa, cuando ven a alguien, no tienen problema en pisar a los demás. Hay un dato que a mí personalmente me da un poco de miedo, ¿no? Y es que en las altas esferas económicas y políticas están llenas de narcisistas, lo cual da mucho miedo. ¿Por qué? Porque son personas que para llegar a donde están tienen que pisar muchas cabezas y les tiene que dar igual. Sí, sí. Sin esa capacidad para sentir remordimientos por estarle haciéndole daño a alguien. Creo que es importante también especificar que cuando hablamos de narcisismo hablamos de un espectrum. No, el término se ha popularizado mucho. Pongamos que tenemos una escala del 0 al 10. Todos vamos a tener pequeños rasgos de narcisismo, todos a lo mejor vamos a tener momentos en los que estamos en un 1, en un 2 o en un 3. El narcisismo como patología no se da tanto como la gente piensa. Lo que sí podemos encontrar son personas que están en esa escala a un nivel bastante más elevado, ¿no? Sí, o sea, es curioso que en todas las patologías, ¿no? O en todas o sea, siempre hay alguien que padece, ¿no? O sea, ¿quién padece el narcisismo, no? Y el narcisismo lo padecen al final los demás. El narcisismo al final lo padecen. Es verdad que al interno puede haber mucho sufrimiento. Ahora después profundizaremos un poco en qué emociones hay, el ciclón emocional que tiene una persona narcisista, ¿no? O que influye también en el narcisismo, pero al final siempre lo padecen los demás, o sea, porque el control es hacia los demás, esa incapacidad de situarse es de los demás, no tolerar ningún malestar del otro es a los demás, ¿no? Pero es característico eso en el narcisismo, ¿verdad? Yo creo que el narcisista lo que sufre es una constante sensación de estar amenazado y probablemente el sentimiento más prevalente que pueda experimentar un narcisista es el del enfado, ¿no? Todo eso que no se ha procesado a nivel emocional, recordemos que el narcisista no nace, se hace. Todo eso que no se ha podido procesar a nivel emocional, que normalmente son personas que vienen de infancias muy duras, eso sigue ahí. O sea, realmente son personas que a nivel interno experimentan muchísimo dolor. Pero Sí, se expresa fuera de una manera que crea altos niveles de toxicidad. Y sobre todo para las personas que conviven con narcisistas, que vamos a entrar en el tema, si no en este podcast, en el siguiente, es muy duro porque la manipulación lleva a altos niveles de sí. confusión, de perder la identidad, de no saber quién eres. Sí, sí. Sí, porque es verdad, la persona narcisista vive en una continua frustración, ¿no? Vive como está en esa búsqueda constante de éxito, ¿no? Una de las, quizás de los comportamientos más característicos del narcisista es esa búsqueda de siempre, de búsqueda de un estatus, ¿no?
Y entonces se junta con personas que están siempre un estatus por encima suyo, o que los localiza como un estatus por encima del que él y que al que aspira, ¿no? Entonces siempre está en frustración, porque cuando alcanza un estatus superior siempre busca otro, ¿no? Entonces esa frustración genera un malestar continuo, ¿no? La envidia, que también es otro elemento muy característico, ¿no? Incluso además muchas veces la remeten hacia afuera, ¿no? Es decir, cuando alguien se enfada con ellos o con ella, con un narcisista siempre dicen, es que me tienen envidia, ¿no? Bueno, en el fondo al final es la envidia que se tiene, ¿no? Como narcisista hacia la posición que tiene el otro, ¿no? Y eso al final me lleva a ese comportamiento violento, agresivo, de control, ¿no? Y de querer pisar, porque claro, muchas veces, claro, que si no consigo el estatus que estoy buscando por arriba, lo voy a conseguir pisando, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Es decir, yo te rebajo y entonces yo me coloco por encima, ¿no? Quizás de las emociones así que se atisban, ¿no? Que se pueden ver, la frustración, la envidia, la ira, ¿no? El enfado que es continuo, como tú decías, y todo ese es un cóctel, ¿no? Ahí, complejo. Además, es complicado identificarlos al principio, porque son personas que se crean una imagen, como lo que sienten por dentro es una profunda inseguridad. Han aprendido a vivir a través de una imagen, y aquí esto puede ser un poco confuso para las personas, ¿no? Porque siempre tenemos el concepto de que el narcisista es siempre el narcisista poderoso, ¿no? Es el narcisista que es arrogante, que piensa que es mejor que los demás, que acapara el espacio en la habitación, que acapara el diálogo, que siempre es la persona que siempre tiene razón. Y sin embargo, los narcisistas no siempre llegan así, no siempre, aun así cuando llegan así, a veces es difícil reconocerlos porque es fácilmente confundir eso con carisma, ¿no? Los narcisistas quieren caerte bien. Sí. Los narcisistas, sobre todo, quieren que los quieras. Quieren que has entrado en ese juego, ahí ya empieza a cambiar, ¿no? Entonces, ahí ya empieza la manipulación, el control, es culpa tuya, lo que sientes, lo que piensas no es válido, pero sobre todo al principio. Son personas que saben lo que tienen que hacer para enamorarte, para ser tu mejor amigo, para caerle bien al jefe, para llevarte a su terreno, ¿no? Entonces, es fácil entrar ahí, ¿no? Después también, en el lado contrapuesto, a lo mejor está el narcisista más dependiente o el narcisista más vulnerable, que tiene exactamente las mismas características, pero va de víctima. Sí, el narcisista dependiente es ese que nunca tiene suficiente amor, ¿no? Nunca está satisfecho con la cantidad de amor que me dedican, ¿no? Porque yo necesito más, o porque yo soy merecedor de más de ti, porque yo soy, y repito muchas veces lo de yo porque eso está ahí, ¿no? O sea, porque yo me merezco, ¿no? Me merezco tu amor, me merezco tu cariño, y yo soy... Y eso es verdad, ¿no? Y si cuando no lo tengo es que me lo tienes que, o sea, ese victimismo también, ¿no? Y la manipulación para que le sigas dando. Claro. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos ayudan a reconocer a este tipo de personas, ¿no? No se les pueden llevar la contraria. Necesitan llevar siempre la razón. Se enfadan fácilmente. Y por fácilmente me refiero a muy fácilmente. Tienen comportamientos erráticos con personas que a lo mejor no son cercanas a él. El típico ejemplo de estoy sentado en un restaurante, pido algo de comer, tarda la comida y trato fatal al camarero. Son personas
que al principio parece que son perfectas, que las relaciones que empiezas a establecer con ellos son perfectas. ¿Y qué más características crees tú que con las que se puede? A mí hay una que además es preocupante, ¿no? Porque quien vive con un narcisista como pareja, o sea, ese desprecio hacia emociones como la ansiedad o la tristeza, desde el punto de vista de que eso es debilidad, ¿no? Y además eso va asociado, que antes hemos dicho un concepto que yo creo que es interesante también, que ahora podamos recordarlo para que quien nos escucha, que es lo del gaslighting, ¿no? Que es ese quitarle importancia a cosas, ¿no? Pero bueno, ahora lo definimos, ¿no? Pero yo creo que es ese desprecio, ¿no? Hacia lo débil, ¿no? Porque yo tengo que ser, porque hay que ser fuerte, ¿no? Y tú que estás llorando, pues tú eres un débil, una débil, tú eres y tal, ¿no? Eso junto además con, yo creo que el hacer confundir a los demás para que se sientan vacíos, igual que él se siente vacío, o ellas se sienten vacíos, ¿no? O sea, generan, no sé cómo explicarlo bien, ¿no? Pero es como esa absorber a la otra persona, absorben su personalidad, absorben su vida, absorben, lo controlan y como yo tengo el control, tú no tienes el control, entonces te vacío como persona porque yo lo tengo. Y entonces yo tengo el control de ti y ese comportamiento de búsqueda de control, ¿no? De poco a poco. Control puede ser, o sea, no hace falta que te controlen, pero basta con que empieza con el horario, con el orden de las cosas de tal manera. Empieza con cosas muy sutiles, muy pequeñas, pero que a lo largo del tiempo van creciendo. Sí, y además el problema es que esto se va dando, como al principio estas personas son tan absolutamente maravillosas, porque saben que no pueden. Tú de entrada, si acabas de conocer a alguien y vas a una cita con alguien y llegas a la cita y esa persona dice, o te da dos gritos o trata mal a las personas que tienes alrededor, tú lo vas a notar, ¿no? Entonces al principio, sobre todo, son relaciones perfectas, ¿no? Son relaciones en las que te dan todos los gestos de grandeza, ¿no? Otro rasgo de los narcisistas es que están siempre muy preocupados con estos gestos de grandiosidad, de grandeza, ¿no? Entonces son relaciones en las que es que él o ella es perfecto o perfecta. No, si te encuentras en una relación diciendo es que él o ella es perfecto o perfecta, a lo mejor ahí necesitas dar un par de pasos hacia atrás y plantearte si es real lo que estás haciendo. Esa es otra característica, ¿no? Con la que se pueden reconocer esta sensación, esta necesidad de... Sí, después también está... de grandiosidad, de ser siempre mejor, que aunque sea de una manera muy sutil. El juicio son personas que son muy blanco o negro. El narcisista no ve la escala de grises, ve el blanco o el negro. Entonces yo creo, ¿hay alguna característica más que se nos esté olvidando? No, a mí, sobre todo también por la tipología, ¿no? Por los tipos de narcisistas, ¿no? Porque al menos para que visualicemos que eso, lo que tú decías antes, ¿no? El abanico, pues después está también el que va de salvador, ¿no? O sea, el que solo yo puedo ayudarte, solo yo puedo salvar tu vida, que eso, además buscan personas que de alguna manera tienen, bueno, conflictos personales o acaban de salir de momentos muy difíciles, entonces llegan como a salvarte, ¿no? El salvador. Pero al fin y al cabo el centro está en mí, ¿no? O sea, yo como salvador, yo como solucionador. Cuidado, ¿no? Porque al final es búsqueda no de ayudarte a ti, sino de sentirse importante por resolver tu vida. Y como yo resuelvo tu vida, yo la controlo. Sí, porque tú no eres capaz de llevarla por ti misma, porque yo sí sé lo que hay que hacer, ¿no? Entonces yo te digo Yo lo que hay sé que mejor hacer. que tú. Sí. Claro, claro.
Claro, entonces, y eso, porque ahora lo estamos contando, ¿no? Pero las sutilezas que hay para hacer eso, hay veces que estás en una relación con una persona narcisista y no te das cuenta porque precisamente tú estás al otro lado, ¿no? Estás como padeciendo, ¿no? Claro, ese es el truco, ese es el problema. El problema es que alguien que no es narcisista asume que su pareja, su amigo, su padre, su madre, quien sea, ¿no? Se tiene, bueno, pues el mejor interés de la persona como prioridad, ¿no? Hmm. Con un narcisista esto no es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se crea, y ahí es donde entra el gaslighting y la manipulación. Es interesante porque la mayoría, a mí me hace mucha gracia cuando escucho a la gente decir, no, a mí no me puede manipular nadie, porque ese tipo de personas son los que son más fáciles de manipular, Hmm. porque se creen inmunes. Entonces es como si tuvieran ahí un punto ciego, a mí no me puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que estos comportamientos empiezan a ser tan sutiles y minan tanto en la culpa y en el que la persona que esté lidiando con el narcisista se cuestione absolutamente todo, que poco a poco se va creando un entramado y una trampa donde la persona que está con el narcisista no sabe Hmm. que la están manipulando. Ese es el peligro y la dificultad de estas relaciones. De hecho, hay estudios que demuestran que bueno, pues que se puede hacer hasta 20 o 25 intentos de dejar una relación con un narcisista, por si alguien nos está escuchando que se ve reflejado, que sepa que salir de estas relaciones no es fácil y no es algo que se consiga a la primera. Sí, no, claro, porque el narcisista es experto también en resolver esos conflictos, ¿no? O de volver a buscar, a reenamorar, digo las comillas, ¿no? En esa búsqueda, ¿no? Entonces, o sea, eh, porque lo hemos nombrado dos veces, ¿no? El concepto de gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Y si yo creo que les podemos recomendar una película, ahora les explicamos lo que es, ¿no? Pero hay una película de los años 40, creo que es, ¿no? Que se llama, bueno, en inglés el gaslighting y luces de gas, creo que es en español, ¿no? Que, bueno, visualiza en qué consiste, ¿no? Pero, ¿cómo definimos qué es el gaslighting? Porque además se da con mucha frecuencia y de muchas maneras. Y yo creo que es una característica que alguien que está conviviendo con una persona narcisista pueda decir, ostras, pues eso me pasa a mí, ¿no? ¿Qué es? El gaslighting es la anulación realmente de la verdad de la otra persona, bien sea a nivel mental, a nivel emocional, anulas a la otra persona, manipulas. Es una manipulación que tiene como objetivo que la otra persona deje de valorarse a todos los niveles. A ver, una cosa que es importante explicar de esto, ¿no? Porque yo cuando doy con clientes que han sufrido relaciones narcisistas, muchas veces me dicen, pero es que él no sabe que lo está haciendo. A ver, sí, es cierto. Hay momentos en los que no saben que están teniendo ese comportamiento tóxico y momentos en los que sí saben que están teniendo ese comportamiento tóxico, por mucho que nos cueste reconocerlo. La realidad, lo que importa al fin y al cabo es que el comportamiento tóxico existe. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el gaslighting es una mina emocional. Por ejemplo, frases como ya estás toda emocional, no, cuando estás emocional yo no puedo hablar contigo.
No, yo eso no lo he dicho. No, pero sí sé que lo has dicho. No, yo eso no lo he dicho. Ya, te entra la duda. ¿Lo habrá dicho o no lo habrá dicho? Cosas como... no, pero es que lo que estás sintiendo no es verdad. Lo que sientes no es así. No O digas creo- tonterías, ¿no? no No digas digas tonterías. No tonterías. digas tonterías. No, pero es que, bueno, tú sabes que a ti realmente tus amigos no te quieren. Entonces se da de tantas maneras, es una anulación, es lo que sientes no es válido, lo que piensas no es No es. válido, Mm. tus acciones no son válidas y en consecuencia tú no eres válido o válida. Entonces es importante empezar a identificar esto, ¿no? Porque yo creo que la persona que recibe eso, como tiene más empatía que su pareja, pues se puede parar a pensar y a decir, ostras, pues a lo mejor es que yo me he equivocado o he hecho esto mal, porque claro, en una relación nos equivocamos todos, ¿no? Mm. Pero En- ¿hasta qué punto están siendo tus emociones y tus pensamientos anulados? Claro, yo creo que, o sea, ¿cuándo poner la alerta, no? Yo decía, en el gaslighting, ¿cuándo poner la luz roja y encenderla? Es decir, en el momento en el que tú te sientas alienado, alienada de ti mismo, de ti misma, es decir, en el momento en el que para opinar sobre un tema, lo primero que te planteas es qué piensa él, qué piensa ella, o incluso para sentir, decir, no sé cómo me siento, necesito, o sea, cuando al final la referencia personal la has perdido, cuando has perdido toda tu identidad, ahí hay alerta roja. Es decir, ahí hace falta el sentarte. En este caso yo creo que con profesionales de la terapia, siempre lo decimos Lucía y yo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente hayas sufrido o estés en un proceso X, por las razones que sea, en este caso que tenemos de narcisismo, pues porque te hayan hecho algún elemento del que estamos hablando de gaslighting, ¿no? Y que lo hayas vivido durante mucho tiempo. Pero las alertas, es decir, es en el momento es decir, ¿dónde pararlo, ¿no? ¿Qué hacer? Es decir, poner límites. Tú tienes que poner tus límites personales. Yo creo que también eso hay que hacerlo. Es decir, es tener claro qué opinamos, claro qué sentimos, tener claro cómo nos emocionamos. Y que aunque alguien cercano o tu pareja te esté poniendo en duda, que puedas pararte y decir, pues no, yo creo que pienso así, yo creo que, es decir, el que al final vuelve el referente a ti, o sea, que no pierdas ese referente. Mm, Porque yo creo que la alerta roja es ahí. O sea, si tienes que preguntar algún caso, no sé si te ha pasado a ti, pero yo lo he tenido, es decir, el que te vienen, ¿no? Es decir, es que le preguntas, ¿cómo me siento? O sea, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué es lo que haces aquí? Pues no lo sé. A mí me han dicho que venga. Me ha dicho mi madre que venga porque me ve muy mal y yo tampoco estoy tan mal, ¿no? Y empiezas a hurgar, empiezas a desactivar, ¿no? Y de repente te das cuenta de que precisamente es que le han puesto candado a un montón de cosas. Hay un montón de elementos emocionales, de pensamientos anulados, ¿no? Entonces, si empiezas a anular cosas, empiezas a anularte, ojo, cuidado. sí, yo creo que eso sale también, una manera de reconocer si estamos siendo víctimas de gaslighting es cuando la persona está todo el tiempo cuestionándose Mm, si son normales o no. Pero esto es normal, mm. pero yo soy normal, pero esto está bien. A lo mejor no le hace ni siquiera tanto la pregunta a la persona al narcisista, ¿no? Pero sí que viven con una corriente constante de autoduda Mm, que no tenían antes de entrar en la relación. mm. O sea, estamos hablando de normalizar el estado de confusión emocional.
Cuando tu Eso, estado de confusión emocional se ha vuelto normal, ahí hay una alarma. sí. Cuando tú estás todo el tiempo diciéndote, pero entonces es normal que yo sienta esto, ¿no? Oye, a lo mejor es que no es normal. Oye, pero bueno, lo que hice, pero estará tan mal como me dicen. Oye, a lo mejor, cierto es que en una relación siempre vamos a tener que pasar por ese proceso de decir, oye, pues el otro día Mm, me equivoqué, somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Eso es distinto a vivir constantemente con la pregunta de, ¿soy normal? ¿Esto es normal? ¿O es que yo me estoy volviendo loco? mm. ¿O a lo mejor es que es que realmente es que estoy mal, ¿no? Y no veo las cosas como son? O ahí, en ese constante cuestionamiento de tus emociones, ideas y principios y valores, es donde está la alarma. Yo creo que como última pregunta, así un poco por responder también, ¿no? Habrá posiblemente padres, madres, ¿no? Que nos estén escuchando de jóvenes adolescentes o incluso, bueno, personas adultas que empiezan a ver como un amigo, una amiga o un hijo, ¿no? Una hija, empieza a tener una relación narcisista, ¿no? Eh, ¿Qué le podemos decir? O sea, ¿cómo le pueden ayudar? ¿No? Sabiendo, partiendo del principio, que la mejor ayuda siempre es la terapéutica y que conseguir, por ejemplo, que la persona vaya a terapia, pues ya será un gran paso, pero mientras que conseguimos, o cómo se le puede ayudar, ¿no? A esta persona que empezamos a ver A ver, que yo cae, creo ¿no? que aquí hay que andarse con cuidado, porque lo que tenemos que entender es que la persona que está viviendo estas experiencias no sabe que la están manipulando. Entonces, cualquier cosa que entre de frente, y no solamente no sabe que están manipulando, sino que está enamorada o enamorado de su Claro, pareja. lo va a negar siempre, lo va a Lo va a negar, negar, claro, lo va a negar. va a defender a su pareja, ¿no? Porque además, una de las claves del narcisismo es que el malo o la mala soy yo. El que lo Mm, está haciendo mal soy yo. Entonces, yo creo que de entrada es fundamental no empujar. No decir cosas como tienes que dejar esa relación, te están manipulando claramente, es que eres idiota, no te das cuenta, tienes que dejarlo, porque ahí lo único que vamos a conseguir es que esa persona se sienta más confundida, mm. deje de hablar contigo de lo que le pasa y se cierre y se aísle más. Hay que subrayar que uno de los factores de tener una relación con un narcisista es que las personas se aíslan. Mm. Entonces, yo creo que es fundamental entender que a veces el simplemente escuchar y a lo mejor anotar cosas, ¿no? Oye, pues me doy cuenta de que estás todo el día cuestionándote. Oye, mira, cualquier cosa que necesites, estoy aquí. ¿Qué necesitas ahora? ¿Cómo te Sí, puedo ayudar? sí, eso, Entonces, o sea, realmente estar ahí para la persona, mm, no con tu necesidad de que ella salga de la relación o de que él salga de la relación. Y sobre todo cuando la persona empiece a dar esos pasos para salir de la relación y empiece a verlo, pues intentar cogerlos de la mano y que no se caigan, ¿no? Pero eso siempre desde un punto de mucho tacto y de no empujar, de no empujar. sí, yo creo que de las mejores herramientas es la de compensar el centro que ha perdido o que está perdiendo en esa relación narcisista, es decir, el devolverle su identidad personal, su protagonismo, es decir, porque si nosotros como tú dices, le volvemos a decir lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, nuevamente estamos ejerciendo un papel bueno, pues, no narcisista, pero sí le estamos volviendo a quitar el centro, ¿no? De centrar, preguntar cómo te sientes, cómo te va, cuál fue la última vez que te dedicaste tiempo a ti, cuándo fue la última vez
que te sentiste bien, cuando te sentiste segura o seguro. Yo creo que devolverle, ¿no? Siempre al final una pregunta es mejor que un elemento directo, ¿no? Y cuando son jóvenes, sobre todo, yo creo que cuando son jóvenes, el elemento de relacional, es decir, el fomentar relaciones, sí, porque en los adolescentes pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que es esas primeras relaciones con un narcisista que es de aislamiento del grupo de referencia, que es necesario, y aprovecho, es necesario e imprescindible en la adolescencia y en la juventud. Es decir, que un adolescente tenga un grupo de referencia es lo mejor que le puede pasar. O sea, es lo mejor. Entonces, el primer síntoma precisamente es de, oye, ¿y tú con fulanito, con fulanito? No, yo ya es que ya no quedo, yo ya es que tal. Depende de la edad, pero cuando son las primeras relaciones muy jóvenes, 16, 17, 18 años, 19, a veces, ¿no? Y ya no quedan con las amistades, ¿no? Y ves que la relación, bueno, pues empieza a tener todo lo que hemos hablado antes. El que pueda recuperar, ofrecerle la herramienta de, bueno, reconectar con esas amistades, con cercanas, incluso, bueno, el ofrecerte como padre, como madre, para ayudarle en esos reencuentros. Oye, te compro unas entradas de cine para que quedes con no sé qué, o te llevo a no sé dónde, o lo que sea, ¿no? Para que reconecte. Porque a veces solo reconectar con el grupo de iguales, a veces los iguales ya saben, ¿no? Equilibrar esas cosas, pero por lo menos va a tener un centro que no es la pareja narcisista, ¿no? Escuchar, preguntar y estar presente, porque va a llegar el momento en el que la pareja del narcisista quiera salir de ahí. Y ahí es también cuando hay que asegurar que no se le suelta la mano. Es que esto es súper importante, porque es tan difícil salir de estas relaciones, porque la culpa que se le ha metido a la persona hacen que se sientan responsables del fracaso de estas relaciones. Entonces, salir de ahí siempre los deja con la pregunta de, pero es que si cambio, puedo salvar la relación. Entender que no importa lo que tú cambies, no vas a poder salvar la relación porque es que el problema no es tuyo. También es cierto que otra de las cosas muy importantes para ayudar en este tipo de relaciones es confirmar las emociones y la experiencia que está viviendo tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amiga. Mira, es que no sé, estoy tan confundida porque, oye, ¿me estoy volviendo loca? No, no te estás volviendo loca. No, lo que sientes es válido. Me parece normal que te sientas así en esa situación. Confirmar, confirmar, confirmar. Lo que sientes es válido, lo que piensas es válido. Yo creo que es importante tener mucho tacto y sobre todo, normalmente cuando se sale de estas relaciones, pues buscar ayuda terapéutica porque dejan secuelas muy duras, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos hecho un primer marco sobre el narcisismo. Se nos ha olvidado recomendar un libro, Lucía. ¿Tienes en mente alguno? Yo tengo algunos que leí, no me terminaron de gustar mucho, pero bueno, también puede ser como un inicio, ¿no? Del tipo de libro como el de Wendy Behari, Cómo desarmar al narcisista. Pero bueno, yo te digo, no me gustaba mucho, pero sobre todo porque tiene muchos conceptos muy de la psicología, muy nuestros. ¿Pero algún libro que podamos recomendar? Guía de supervivencia, ella se llama Elizabeth Bross, y cualquier libro de una mujer que se llama Dr. Ramani. He intentado buscar la traducción de los libros en español, porque yo los leí en inglés,
y no lo he encontrado, pero si ponéis Doctor Ramani, a lo mejor en el buscador allí en España, Sí. saldrán igual los libros en español. De todas formas, abajo en el descriptivo del vídeo de YouTube y del podcast que estáis escuchando, os vais a encontrar los libros que os estamos citando e incluso alguno más que no os hemos dicho, pero que sí os recomendaremos. Y ahí pues por lo menos tendréis las referencias por si os lanzáis a seguir profundizando y leyendo. Bueno, pues mil gracias al menos por escucharnos, mil gracias por vuestros likes, nos animan muchísimo. No es nada narcisista que nos deis, que estemos pendientes de los likes, pero sí nos animan, al menos a Lucía y a mí, en cualquiera de las redes sociales en las que estáis viendo el vídeo o escuchando el podcast, que ya sabéis que está en YouTube, en iVoox y Spotify. Y bueno, nuestros perfiles los tenéis abajo en el descriptivo de Instagram, de Facebook, de YouTube y de Facebook. Y igual que nuestros datos de contacto, por si en algún momento pues, pensáis que verdaderamente necesitáis apoyo terapéutico, pues Lucía desde Londres y yo desde Sevilla en presencial, pero online, cualquiera de nosotros, pues ahí estaremos para lo que necesitéis. Mil gracias y despediendo, Lucía. Encantado de nuevo de este ratito tan maravilloso de emociones. Igualmente, Javi, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti.